Muy bien, vamos a continuar con nuestro tiempo aquí en el santuario con la palabra de Dios, y aquellas personas que están viéndonos desde su hogar, toma un papel, una pluma para tomar nota y que puedas estar aprendiendo junto con nosotros. Recuerda, hermano, que el propósito de la palabra es transformarnos, no nada más informarnos. The purpose for this The Word of God is not just to inform you, but to transform you. Okay? So I'm encouraging you to as you listen, that you would start asking the Holy Spirit, how do I put this into practice? Que al estar escuchando este mensaje, tú le digas al Señor Espíritu Santo, ¿cómo, Señor, quieres que ponga este mensaje en práctica? Okay? Así es de que vamos a orar. We're going to pray, and I think we are ready with the translating system, so we're going to let Sister translate the rest of the way. Muy bien, vamos a orar. Señor, en esta tarde te doy gracias por la oportunidad de representarte aquí en este lugar. Qué honor, Señor, el representarte. Pero no es solamente mi honor, sino el de cada uno de nosotros, tus hijos, el que podemos representarte en donde quiera que estamos. Perdónanos cuando te hemos representado mal. Cuando en lugar de reflejar tu luz hemos mostrado oscuridad de nuestra vida. Y a través de tu palabra, Señor, yo sé que nos quieres transformar. Quieres que no seamos los mismos, que seamos más a tu imagen. Espíritu Santo, toma control de mi mente, mis emociones, mis palabras, y transforma a tu iglesia, transfórmanos a través de tu palabra poderosa de Jesucristo. Palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi Dios, enséñanos, transfórmanos hoy. Recibe la honra y la gloria en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Durante este mes que ya estamos completando, puedes creerlo, ya estamos terminando el mes de septiembre. Y durante este mes he sentido la necesidad de compartirles acerca de quién es Dios realmente. Muchos hemos crecido con ideas acerca de quién Dios puede ser. Tú podrás salir, platicar con alguien extraño en la tienda, en la calle, en tu escuela o en tu trabajo y preguntarle, ¿quién crees que es Dios? Y te va a dar una opinión y va a poder ser tal vez diferente a la tuya y diferente a la de alguien más. Y porque Dios nos quiere enseñar quién Él es, debemos de saber quién Dios nos enseña que es, no de acuerdo a la opinión mía u otra persona, sino de la palabra de Dios que Él inspiró. Muchas veces buscamos información, ya sea de cocina, ya sea recetas para ayuda de tu salud, diferentes cosas, y buscas diferentes formas de recibir la información. Desafortunadamente lo mismo hacemos respecto a Dios. Buscamos la opinión de tal persona, buscamos qué dicen acá acerca de Dios, pero se nos olvida ir a lo que nos dice la palabra de Dios. Nuestra autoridad debe de ser la palabra de Dios y no una persona nada más.
No una iglesia o un pastor, sino lo que dice la palabra. Ahora, si la persona se está basando 100% en la palabra de Dios, entonces escucha lo que te dice, porque está basado en lo que dice la Biblia. Hermano, es importante porque además de lo que Dios quiere enseñarnos, tienes que saber que Satanás te quiere engañar. Satanás te quiere confundir. Y hay diferentes formas que lo está logrando con personas, y para eso es importante conocer la verdad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Satanás te quiere encadenar, pero Dios te quiere hacer libre. Pero para eso tenemos que conocer la verdad. Tienes que conocer lo que Dios nos enseña, y hemos hablado acerca de diferentes características de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es amor. Dijimos, Él es un Dios que no cambia. Dios nos ha hecho, nos comparte ahora una de las características diferentes que quiero hablarte, y la que sigue hoy es que Dios es santo. Escríbelo ahí, por favor. Dios es santo. Es muy probable que lo vamos a hacer en dos partes, pero hoy vamos a hablar acerca de la santidad de Dios y cómo eso impacta a la vida del ser humano. Escúchame, te quiero preguntar algo. ¿Sabías tú que la paz, el gozo, la prosperidad, la vida eterna, todo eso está conectado con la santidad de Dios? ¿Sabías tú eso? Te lo hago más personal. ¿Alguna vez has experimentado falta de paz, falta de gozo? ¿Has sentido que trabajas, pero no te rinde? Como que tu vida no prospera, no avanza. Es cierto, pueden ser diferentes los factores. Cada vida es un mundo, como dicen. Pero es muy probable que tienes que analizar cómo está tu relación con Dios, tu perspectiva de Dios como el Dios santo y lo que Él espera de nosotros como sus hijos. Si no, en otras palabras, si no estás viviendo la santidad que Dios espera que vivamos, entonces estarás experimentando el fruto de no vivir en la santidad. Te doy un ejemplo. La Biblia nos menciona el profeta Ageo, que estaba hablando de cómo es que Dios le manda un mensaje al pueblo de Israel, donde ellos estaban, dice que ellos trabajaban, pero parecía que el dinero caía en saco roto. Se cubrían, pero tenían frío. Bebían, se alimentaban, pero no se satisfacían. Y les dice, es porque ustedes, en lugar de edificar el templo que representa el lugar de reunión, la relación entre el pueblo y Dios, no lo habían reconstruido. Su relación con Dios estaba mal comparado con ellos edificando su propia casa. Y es lo que muchas veces sucede en nosotros, que estamos tratando de edificar nuestra propia vida, nuestro propio reino, nuestras comodidades, lo que nosotros queremos alcanzar, cuando lo que Dios nos pide que hagamos lo hemos dejado a un segundo, tercero o no sé qué término en nuestra vida. Entonces, Dios nos está llamando a saber, conocer que nuestro Dios es santo. ¿Y qué es lo que eso implica? No solamente por el conocimiento de que sea Él santo, pero para nosotros, ¿qué significa eso? Y es lo que vamos a estar compartiendo con ustedes en este día. La Biblia nos menciona en diferentes lugares, nos habla acerca de la santidad de nuestro Dios, pero quiero usar dos pasajes que son muy similares, en donde nos habla de cómo se refiere al Señor Dios como santo. Y en uno de ellos es en Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías 6, versículo 3.
Dice, se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, santo, santo. Ahora, para nosotros es extraño posiblemente que se use la palabra santo 3 veces. Es una costumbre en los tiempos bíblicos de enfatizar algo. Cuando algo es muy algo, se le usa 3 veces. En otras palabras, cuando al Señor Dios se le llama santo, 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 está diciendo, haciéndonos entender que Dios es muy santo, muy santo. Hay quienes dicen que es posible que utilizan 3 veces santo, 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 refiriéndose a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Independientemente si es que se refiere a la Trinidad o no, Dios es muy santo. Dios es muy santo. En otro pasaje, en el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, vamos a leerlo por favor. Apocalipsis capítulo 4, el último libro de la Biblia. Vamos a ver los versículo 8 del capítulo 4. Dice, cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repetían continuamente: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Nota cómo se le refiere a Dios como santo, santísimo. Ahora, te puse ahí en la pantalla las 2 palabras que pudiéramos nosotros saber, o que tú sepas, no porque lo sé yo, sino lo consulté. Pero en el hebreo la palabra santo se dice kadash. Y en el griego, por cierto, el hebreo es donde se conoce que se escribió el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, hablando de Mateo hasta Apocalipsis, se conoce que fue escrito en griego. Así es que la palabra santo en griego es hagios. Información para ti, pero ambas palabras nos dan esta idea, esta noción de la palabra santo. En ambos lenguajes la palabra significa algo que es sagrado, algo que es opuesto a lo común, algo que ha sido apartado para algo. ¿Okay? Ahora, ninguna palabra que el hombre pudiese describir la palabra santo abarca todo lo que Dios es santo. Solamente nos da una noción, una idea de qué puede representar esa palabra santo. Un experto en estudios bíblicos dijo lo siguiente respecto a la santidad de Dios. Escucha, o si quieres tomar nota, adelante. Dice, de todos los atributos de Dios, santidad es lo que más singularmente lo describe. La santidad es lo que más singularmente lo describe. Santidad se refiere al hecho de que Él es como ningún otro ser. No hay nadie como nuestro Dios. Y sigue diciendo, la santidad indica su completa e infinita perfección. Esa es la santidad de Dios, de acuerdo a la versión de este hermano que está describiendo lo que es santidad. Él es completo, Él es santo, es perfecto, no le falta nada. Y ahorita veremos otras cosas más. Ahora, la naturaleza de Dios, como te digo, Él es santo, esa es su naturaleza. Así es el Señor, santo. Y así como la naturaleza del agua, por ejemplo, el agua no puede ser fuego, ni el fuego puede ser agua. Dios, porque es santo, hay cosas que Él no puede ser o hacer. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Dios no puede mentir, Él es verdad. Dice Jesús, dijo, yo soy el camino y la verdad
y la vida, ¿verdad? Yo soy, no tengo, sino yo soy el camino y la verdad. Jesús oró diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por cierto, ¿por qué es que los hijos de Dios debemos de no mentir, hermanos? ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué nosotros debemos de no mentir? Mucha gente dice, pues porque está en la Biblia, porque es uno de los mandamientos. Es cierto, está en la Biblia y es uno de los mandamientos, pero ¿sabes por qué no debemos de mentir? Porque si Dios vive en nosotros y Él es Dios verdad, entonces ¿cómo puede haber mentira y verdad al mismo tiempo? No puede. Es como personas que dicen, es que yo no voy a tu iglesia porque ahí no te permiten o te dicen lo que no debes hacer. Ahí no puedes hablar malas palabras. Realmente no es la iglesia. Aunque por respeto, digamos, quisieras el no hablar de cierta manera. Pero no es necesariamente la iglesia, sino en el libro de Santiago, en el capítulo 3, nos habla acerca de la lengua. Que la lengua fue dada para bendecir. No puedes producir agua dulce y salada o amarga a la misma vez. Una misma fuente no produce la misma. Así es de que si te has consagrado para Dios o si Dios te creó para decir algo o vivir de cierta manera, cuando tú vives de esa manera estás honrando al Dios santo. ¿Ok? Otra cosa que nosotros podemos saber que porque Dios es santo, no puede hacer, Él no puede pecar. Dios no puede pecar. No puede. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Vamos a leerlo. Hebreos 4, 15. Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, ¿qué dice él? Él nunca pecó. Él no puede pecar y no pecó estando en la tierra. Jesucristo, Dios es santo y no puede pecar. Otra de las cosas que en el libro de Santiago 1:3, si vas al siguiente libro de la Biblia, después de Hebreos está Santiago, ve el capítulo 1, pero el versículo 13, en la segunda parte, mira lo que dice, hablando acerca de Dios. Su santidad no le permite que, mira, dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. ¿Escuchaste? Dios nunca es tentado, nunca. Él no tiene una naturaleza como la nuestra, en donde somos atraídos, seducidos por esa maldad que hay en nuestra carne. Él no lo tiene. Así es de que si tú le dices, le presentaras, o Satanás incluso le presentó tentaciones a él, para Jesús fue como, no es una tentación. Ahora, nota cómo en la tentación a Jesucristo, Satanás llegó por la necesidad que en ese momento tenía el Señor Jesús. Tuvo hambre. Jesús pudo haber transformado esa piedra en pan. Él creó la tierra y los cielos. Pudo haberla creado, sin embargo, no se trataba de hacer lo que Satanás quería, ni lo que su carne quería. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Okay? Otra de las cosas que Dios no puede ser o hacer es, Dios no puede ser infiel. Dios no puede ser infiel. Y es un pasaje que te lo he leído varias veces. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13 nos dice que si yo soy infiel, aun si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. ¿Y cuántos están agradecidos de que Dios permanece fiel? Si hubiera sido nosotros, si alguien te lo hubiera hecho a ti, de alguien te fue infiel a ti, ¿qué hubieras hecho tú?
Me ha tocado tener consejería con parejas que se quieren casar y una de las preguntas que trata con ¿qué pasaría si tu futuro cónyuge te es infiel? Si rompe el compromiso de fidelidad. ¿Y sabes cuál es la respuesta más común que he tenido? Sí. Y sin embargo, todos nosotros hemos sido infieles al Señor en muchas ocasiones, aún después de haber venido a los pies de Cristo, aún después de que nos ha perdonado nuestros pecados, le hemos sido infieles al Señor y Dios, dice la Biblia, permanece fiel. Es más, el libro de Juan, primera de Juan nos dice que Él es fiel y Él es justo. ¿Para qué? Para limpiarnos de toda maldad. Así es de que, hermano, dale gracias a Dios que Él es fiel, de que Él no puede ser infiel. Si no fuese porque Él es santo, no fuese Él fiel y por lo tanto estaríamos en problemas. Pero Dios es fiel. Esa es su carácter, la manera que Él, el Señor, es para nosotros. Ahora, la siguiente, hermano, escríbelo ahí por favor. ¿Cómo es que el pecado, la santidad de Dios impacta nuestra vida? ¿Cómo es que eso nos impacta? Escríbelo ahí. La santidad de Dios rechaza el pecado. Y es importante que conozcas cómo es que la Biblia nos enseña por qué alguien pudiera decir algo tan desagradable, de que Dios rechaza el pecado. Porque hay personas que creen que Dios no puede estar en contra de mi estilo de vida, porque si Él es amor, pues no me trataría o no me mandaría a hacer, digamos, el castigo del pecado que es la muerte, o el resultado del juicio a un pecador es la muerte eterna. Dirían, Dios no puede hacer eso. Claro que sí, pero Dios no lo quiere hacer y por eso nos da la oportunidad de arrepentirnos, de pedirle al Señor perdón. En el libro de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, tú te das cuenta cómo Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y a Eva. Dice Dios que en la Biblia, en Génesis 1 y 2, lo puedes leer ahí en tu casa más tranquilamente, te darás cuenta que Dios, dice la Biblia que Él se paseaba por las aguas, por la tierra. Él tenía convivencia con el hombre. Es más, Dios le permitió a Adán que nombrara los animales, le dio la orden de que se prosperaran, le trajo a la mujer. O sea, había ese contacto con Dios. Sin embargo, en el capítulo 3, cuando el hombre decide hacerle caso a la mujer y la mujer le decide hacer caso a la serpiente, la consecuencia es de que ellos son expulsados de Dios. En ese momento entra el pecado y la santidad de Dios tiene que dejarlos fuera de lo que es su presencia, donde Él se encontraba, y de aquello que Él les había dado. Tiene que haber una distancia, una separación, porque Dios tiene que enseñarles que Dios no puede estar en donde hay pecado. ¿Sabes qué pudo haber pasado con estas personas? Pudieron haber muerto así. Sin embargo, Dios les tuvo misericordia. Pero tuvo que haber una separación, tuvo que haber una muestra de que la santidad de Dios es algo serio. Mira, en la Biblia hay dos pasajes en donde Dios nos demuestra cuán serio, importante, poderosa es su santidad. Uno de ellos te lo voy a leer, el otro no te la puse la cita, pero lo puedes encontrar estando el libro de Primera de Reyes. Si no te voy a conseguir la cita exactamente, pero te habla acerca de cuando el rey David fue a traer el arca. Una vez que había sido llevada, estaban en una casa, el rey David dice que fue y llevó una carreta nueva
y transportaron el arca de Dios que representaba la presencia de Dios. Fueron y la trajeron en una carreta cuando ellos debían de haber sabido que solamente Dios había mandado que el arca se debía transportar por los sacerdotes en unas barras que eran especiales para transportar el arca. La llevan en una carreta. Uno de los hombres que iba por detrás, al ver que los toros estaban tropezando, quiso detener el arca para que no se cayera de la carreta, y en ese momento ese hombre murió. El pasaje que te quiero hablar, que quiero que leamos juntos, se encuentra en Levíticos capítulo 10, versículos 1 al 3. Que también nos habla de la santidad de Dios y los efectos sobre aquellos que, conociendo la verdad, sabiendo lo que Dios espera y sabiendo que Dios es santo, deciden desobedecer al Señor. Levítico 10, leamos los primeros 3 versículos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera, nota, desobedecieron al Señor. ¿Cómo? Al quemar ante Él un fuego equivocado, directamente diferente al que Él, o sea Dios, había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió ¿de dónde? De la presencia de Dios, y los consumió por completo y murieron allí ante el Señor. Y mira lo que dice la Biblia en el versículo 3. Así que Moisés le dijo a Aarón: esto quiso decir el Señor cuando dijo: demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí, demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí. Estos dos hombres, Nadab y Abiú, se acercaron a la presencia de Dios, pero se acercaron en desobediencia. Lo cual nos está diciendo, hermanos, lo que hemos conocido, tal vez ya no tienes tiempo de escuchar de la palabra, conocer la palabra, de que no puede haber pecado en la presencia de Dios. Cuando nosotros muramos, escucha, mucha gente te podrá desear, que espera que estés descansando allá en el cielo, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, si moriste rechazando el regalo de salvación, no puedes estar en la presencia de Dios. Primero, porque no quisiste nada que ver con Dios, y segundo, porque no puede haber pecado en la presencia de Dios. No puedes. Ay, pero qué feo mensaje, pastor, no incluye a todos. Pues discúlpame, yo no soy el que determina eso, es Dios. Dios es santo, su presencia es santa. Y no puedes nada más porque, pues es que Dios es bueno. Sí es bueno, por eso estás vivo ahorita. Él es misericordioso, claro que lo es, por eso estás vivo ahorita. Pero una vez que termina tu vida en esta tierra, si no aceptaste el regalo de salvación de Dios, no esperes que Dios te va a dar chance. Ándale, Señor, por favor, mire, usted sabe que yo fui a la iglesia, usted sabe que yo le di de vez en cuando. No, sabes que no te vas a engañar. Tú ya sabes, ahorita ya sabes incluso. Si no has decidido entregar tu vida a Dios, no te engañes. No vas a tener acceso al cielo, porque la Biblia nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pasaje que no está en tus notas, pero en el libro de Mateo capítulo 7, para mí se me hace que Dios está hablando acerca de los discípulos mismos, porque dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ok. ¿Y qué tal si hago milagros? ¿Qué tal si echo fuera demonios? ¿Qué tal si doy profecías? Jesús presenta esta escena donde le dice: Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Jesús dice a esas personas que creen que por hacer eso ya están dentro con sus dos pies en el cielo ante la presencia de Dios, cuando viven una vida que no es santa, Jesús dice: apártense de mí, yo no los conozco.
So, no te dejes impresionar cuando una persona está hablando en lenguas, o está profetizando, o está sanando, o está echando fuera demonios. Eso no determina la santidad de una persona o que estará en el cielo para siempre. Lo que determina es vivir santo delante del Señor. Hacer la voluntad de Dios. Hacer solamente la voluntad de Dios. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ello. ¿Pensarías tú, bueno, Dios tuviese misericordia, le daría chance a su Hijo Jesús? Pero el Señor Jesús mismo estando en la cruz del Calvario, dice la Biblia que Él llegó a decir: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el momento en que Jesús carga los pecados del mundo, en ese momento hay pecado y no puede haber comunión entre el Padre y el Hijo. Así es de que no solamente puedes decir a los hijos de Aarón, sino que también al mismo Jesús, en el momento en que Él carga tus pecados y los míos, en ese momento no puede haber comunión. Dirás, ¿qué Dios tan exigente? ¿Por qué tan malo el Señor? Estaba pensando, y por eso te puse la foto ahí en las notas, de que si comparásemos la santidad de Dios con el peligro de ver directamente al sol sin protección, si la pudiésemos comparar, hay personas que se sorprenderían. ¿Sabías tú que alguna vez has intentado ver al sol directamente? ¿Cómo responden tus ojos? Dios nos creó con unos reflejos para proteger nuestros ojos. ¿Sabías tú? En el momento en que estamos viendo hacia el sol, nuestros ojos como que se quieren cerrar. Y es más, para eso también nos dio las pestañas, para protegernos de los rayos del sol. Cada 18 meses alrededor, más o menos, se presenta en algún lugar de la tierra un eclipse solar. Yo recuerdo, no sé, en los 80s posiblemente, cuando estaba yo, creo que en la primaria o la secundaria, y decían que iba a haber un eclipse solar. Y decían: no te atrevas a ver el eclipse directamente porque te puedes quedar ciego. ¿Algunos de ustedes escucharon eso o lo llegaron a ver? Hay gente que no cree. ¿Qué tanto daño te puede hacer ver eso que está oscuro? Pero estaba viendo, investigué que hay personas que no quedaron ciegos necesariamente, pero que sus ojos fueron afectados por haber visto demasiado el eclipse solar sin protección. El que una persona no crea que puede recibir daño de los rayos solares no quiere decir que no va a haber daño si esa persona escoge quedársele viendo al sol o al eclipse solar sin protección. Va a recibir daño. La santidad de Dios, posiblemente hay gente que dice: pero ¿por qué tan malo? ¿Por qué tan exigente? Escucha, Dios nos está diciendo: tienes que vivir de esta manera, porque si tú no vives de esta manera, la única opción, la única consecuencia que va a venir para tu vida es la muerte. ¿No me lo quieres creer? ¿Quieres seguir viviendo como si vieses al sol sin protección? Un día te vas a dar cuenta que tu vida estará sin Dios para toda la eternidad. Y Dios no quiere eso para ti. Esa es su santidad, hermanos. Es la santidad. No importa, hermanos, cómo tú creas que Dios te va a dar chance. Dios solamente te va a dar la oportunidad mientras estés vivo. Dios te está dando la oportunidad en este día. Si quieres tú entrar a su presencia, entonces tendrás que vivir en santidad. Y ahorita vemos un poquito más de eso. Cuando ahorita estábamos cantando, mira, y es algo para meditar realmente para todos. Muchas veces hemos dicho, cantado: oh Señor, tu presencia está en este lugar.
si el Señor realmente estuviese aquí como Él es, muchos no estuviéramos vivos. Porque el Señor es santo. Piénsalo. Y si Dios nos permite estar en su presencia es por su misericordia. Dice la Biblia que por sus misericordias no hemos sido consumidos. Así es de que si Dios te permite, como le permitió a Isaías, como le permitió a Moisés, y aún las personas que vieron al Señor Jesús y lo tocaron, fue por la misericordia de Dios. Pero no es nada más para que tengas una experiencia de wow, sentí la presencia de Dios. No, hermano, su presencia es para transformarnos. No nada más para, oh, sentí bonito. Qué bueno que sentiste bonito, pero no es nada más para sentir, sino para vivir. Su presencia es santa, hermano. Escríbelo ahí, por favor. La única manera de acercarme a Dios es a través de la santidad. Te mencioné el versículo en Hebreos 12:14. Los que no son santos no verán al Señor. Los que no son santos no verán al Señor. Ahora, cuando yo o alguien te pregunta acerca de la santidad, mira, yo creo que la santidad es uno de los temas que han sido más mal entendidos, mal enseñados y mal vividos o mal aplicados. Si alguien te preguntase a ti, ¿qué es la santidad? O ¿eres santo? Si alguien te preguntara, ¿eres santo? ¿Cuál fuera tu respuesta? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando alguien te dice, ¿qué es santidad? ¿Qué es santo? ¿Quién es un santo? Para los que posiblemente vienen de un trasfondo católico, lo primero que te viene a la mente es una imagen hecha por manos humanas, a quienes se le prenden velas y a las que se le rezan. Ese es un santo. Obviamente que representa a una persona que en algún tiempo fue beatificado, fue puesto en una posición de que se le puede orar o rezar, pedirle favores o que les responda alguna petición, una oración, etc. Y cuando tú piensas en ese concepto de la santidad, pues tú dices, pues a mí no, yo no puedo ser. O algunos otros piensan que la santidad es perfección. Es que para poder ser santo yo tengo que ser perfecto. Y la verdad es de que siendo humanos, ya esto nos descalificaría de ser santos, pero Dios todavía quiere que seamos santos. Porque de otra manera no nos dijera el Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Dios espera que seamos santos. Entonces, ¿qué es la santidad? ¿Qué es santidad? Escríbelo ahí, por favor. Todavía no, espérame un momento. Santidad, te mencionaba que de acuerdo a la definición es algo sagrado, es algo opuesto a lo común y algo que ha sido apartado para algo, para el uso de algo o de alguien. Te mencioné que desde el momento en que Eva y Adán desobedecieron, ellos perdieron la comunión con Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Ve conmigo ahí en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, cuando Adán pecó, y también pecó la mujer, no creas que nada más, hay personas que dicen, ¿por qué no menciona tanto a la mujer en la Biblia? Pero también, además de que menciona más al hombre, también al hombre le tira más. Si tú te fijas, la primera que cayó fue Eva y sin embargo menciona a Adán, al hombre. Pero en este caso, dice, cuando Adán pecó, Dios llama, por cierto, llama la atención al hombre. Él es el que llama. Si tú te fijas en el libro de Génesis 3, cuando Eva y Adán pecaron, ¿a quién fue quien Dios buscó primero? Al hombre.
El hombre es responsable por la mujer, es responsable por su familia, es la cabeza, quien representa a Dios en su hogar. Entonces, por eso es de que Dios llama la atención, en este caso lo menciona a Adán en el versículo 12 una vez más. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Nota que no existía el pecado en el mundo que Dios creó. Es después de que ellos pecaron, es de que entró el pecado en el mundo. El pecado de Adán introdujo entonces ¿qué? La muerte. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Notas cómo nos afectó el pecado de Eva y de Adán? Dice que dale gracias a Eva y a Adán por haber pecado, y no por haber pecado, pero la muerte, la separación de Dios debido a la desobediencia de Eva y de Adán. A través de la muerte, del pecado, entra la muerte, y por eso es de que todos nosotros físicamente tenemos que morir. Con nuestro Dios es por medio de la santidad, hermanos. Hubo una ruptura en la relación entre Dios y el hombre, el ser humano, y la única manera en que puedes tener santidad, que puedes tener comunión con Dios, es a través de la santidad. Te dije, lo vamos a hacer en dos partes. La próxima semana vamos a hablar de qué significa, cómo lo podemos vivir, qué es la santidad en nuestra vida diaria. ¿Okay? Pero por esta ocasión vamos a ver que Dios espera que vivas santos. Llévate contigo este mensaje. Para yo poder ver a Dios, tengo que vivir en santidad. Para ver a Dios tengo que vivir. Señor, enséñame qué es santidad. Señor, enséñame. Vamos a Colosenses capítulo 1, vamos a ver versículo 21 y 22. Colosenses 1, versículos 21 y 22. Mira qué hermoso mensaje nos da el Señor. Eso los incluye a ustedes, dice el apóstol Pablo, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos. ¿Nota la separación que crea el pecado, hermano? Dice, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, nota, resultado de haber Cristo Jesús muerto en la cruz, el resultado es que los ha trasladado a su propia presencia. Nota que su presencia es santa, y a través del sacrificio de Jesucristo, quien cree en Jesús es trasladado automáticamente a la presencia de Dios. Es porque, vamos a seguir leyendo, versículo 22, sigue diciendo, como resultado los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son, ¿qué, hermanos? Son santos. Por Jesucristo tú eres santo. Pero si todavía cometo esto, todavía me falla acá. Sí, pero en el momento en que tú vienes a Cristo, en ese momento entra ese proceso de transformarte, de santificarte, hermano. En el momento en que vienes a Cristo, si tú murieses hoy, supongamos que no conoces a Cristo, no tienes esa salvación de parte de Jesucristo, y hoy Dios te dice, recibe el regalo de salvación, y tú lo recibes y hoy mueres, en ese momento llegas a estar enfrente del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor a través de Cristo te santifica. Tú ves el ejemplo de los dos ladrones que estuvieron junto a Jesucristo en esa cruz, cada quien en su cruz, y ves como uno de los ladrones le dije, si eres el Hijo de Dios, bájate y ayúdate y ayúdanos, básicamente. Y el otro le dijo, hey, nosotros la debemos, pero él no hizo nada. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nota que ellos habían sido acusados por delitos. Y sin embargo dice la Biblia que Jesús le dijo a ese hombre, dijo, de cierto te digo, hoy estarás ¿con quién? Conmigo, con Jesucristo. Pero si murió por haber pecado, murió por haber hecho algo malo,
Sí, pero creyó en Jesucristo en ese momento. Y creer en Jesucristo te pone del lado no de los pecadores, sino de los perdonados. No de los que estaban viviendo en pecado, en maldad, sino que ahora eres santificado. Es lo que nos dice la Biblia, hermanos. Es una buena noticia. Yo no sé si tú le das gracias a Dios, pero Dios tiene buena noticia de que a pesar de que tú y yo seamos imperfectos, de que a veces nos falla o cometemos un pecado, Dios todavía nos perdona, nos quiere perdonar. Si le pides perdón a Dios, si te arrepientes, el Señor está dispuesto. ¿Por qué? Porque dice Dios, yo no quiero que nadie perezca. Yo no quiero. Dios no quiere que nadie perezca. Termina ese versículo. Dice el versículo 22, ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Es la misericordia de Dios a través de Jesucristo haber dado su vida en la cruz. Hermano, si tú alguna vez cargaste un crucifijo o todavía cargas uno, entiende por qué lo cargas, entiende qué significa. Mucha gente solamente se pone un crucifijo porque se ve padre, de oro, bien grandote por acá, ni siquiera saben lo que significa. Dale gracias a Dios porque Jesús dio su vida en esa cruz para que tú, si crees en Jesús, puedes ser perdonado y entrar a su presencia porque Jesucristo dio su vida por ti. Hebreos 10:10 nos vuelve a decir algo similar. Dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera, ¿qué, hermanos? Santos, una vez y para siempre. Es a través del sacrificio de Jesucristo, hermanos, que Él nos hace santos de una vez y para siempre. Para siempre eres santo en Cristo Jesús, mientras permanezcas en Cristo Jesús. ¿Ok? Te leí el pasaje de Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Dios el Padre, si no es a través de ¿quién? De Jesús, dijo, a través de mí. Entonces, no, escucha, no es tu religión, no es mandas, no es penitencias, no es oraciones, no es nada que tú puedas hacer que te lleva a estar con Dios, es Jesucristo, el único. Solo Jesucristo te puede llevar al Padre. ¿Y quién te lleva a Jesucristo? El Espíritu Santo. Si tú estás aquí es porque el Espíritu Santo te llevó, te trajo a escuchar de la palabra para que conozcas a Cristo, quien te lleva a comunión al Padre. Solamente a través de Jesucristo. Y finalmente, para poder nosotros obtener comunión con Dios, debo vivir en santidad. Todo es a través de Cristo, pero todavía nos queda la responsabilidad de vivir en santidad. Ve conmigo a 1 de Pedro capítulo 1, por favor, casi al final de la Biblia. 1 de Pedro, el capítulo 1, versículos 14 al 16. Dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás. Nota los mandamientos, dice, vivan como hijos de Dios. ¿Y cómo viven los hijos de Dios? No vuelvan atrás a su vida vieja, a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. ¿Notaste eso, hermano? Subráyalo. Dice, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios,
quien los eligió es santo, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Nota, hermano, que dice que todo lo que hagas, todo, comprar una casa también, todo. ¿Con quién voy a salir? Pregúntale al Señor. ¿Quieres que compre esto, Señor? Pregúntale al Señor. Ayer estaba escuchando una persona que enseña temas bíblicos y le preguntaron a él, ¿puede un cristiano marcarse el cuerpo? O sea, tatuarse. Y da su perspectiva de acuerdo a lo que la Biblia dice. Pero una de las cosas que no mencionó y que yo me sigo preguntando es, Señor, ¿quieres tú que lo haga? ¿Me estás llamando a hacerlo? Porque nuestra vida dice que todo lo que hagas, todo lo que hagamos, sea para agradar a Dios. Todo. No para agradarme a mí. No debe de ser una forma de una moda en donde quiero yo conectarme con los demás para que vean que soy también a la moda. Se trata de agradar a Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser en santidad al Señor. Todo. ¿Cuánto todo, hermano? Escúchalo. Todo lo que hagamos tiene que ser en santidad al Señor. Sé que es casi difícil, imposible terminar todo esto en este mismo día. Por eso quise parar aquí. Y la próxima semana vamos a explorar un poco más acerca de qué es ese todo. Porque es importante que sepas lo que Dios sí espera de ti y lo que Dios no espera de ti, o lo que Dios no espera de alguien más. Muchas veces le ponemos como los fariseos, los maestros de la ley en aquel entonces, le pedían a la gente hacer cosas que Dios jamás les dijo que les pidieran que hicieran. Y que por lo tanto gente hoy en día tiene cierta creencia, ciertas costumbres, porque eso es lo que enseña tal iglesia, pero es lo que dice el Señor. ¿Cómo Dios espera que vivas santidad, en santidad? ¿Qué es santidad en nuestra vida diaria? Lo vamos a ver la próxima semana. Yo te animo que no te quedes en casa la próxima semana, que no te pierdas el servicio, aún si no puedes venir, que veas el servicio en línea, pero que estés presente, que escuches, que le digas, Señor, quiero vivir en santidad, enséñame qué significa eso. Porque si tú sales, cuando tú salgas de este lugar, tienes que reflejar que Dios está en tu vida. Y si tú vives una vida santa errónea, o sea, como tú piensas, pero no como Dios dice en la Biblia, entonces no estás representando al Dios que es santo. Y recuerda, tú podrás tener tu propio concepto de la santidad y pensar que estás bien. Pero un día nos vamos a dar cuenta todos en el cielo quienes realmente vivieron en santidad. A algunos Dios les va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Y esto no es para preocuparte, para temer, sino para que nosotros nos pongamos a vivir en santidad, de someter nuestra voluntad al Señor y querer hacer solamente lo que Dios quiere que hagamos. Todo lo demás no debemos hacerlo. Y termino con esta ilustración que a lo mejor te suena extraña. En 1992, algunos de ustedes no existían todavía. En 1992 Dios me llamó a salir de México para estudiar el pastorado. Y yo tenía la oportunidad de haber ido a una escuela bíblica allí en Saltillo, Coahuila, 5 horas de donde vivían mis padres. Muy fácil para mí, más cómodo, no tengo que alejarme de mi novia, de mis amigos, del grupo de alabanza donde tocaba, de mis padres, no me tenía que alejar mucho. Sin embargo, el Señor me llama a Oklahoma City, a un lugar donde el lenguaje era totalmente diferente, la situación económica era muy diferente.
Todo era empezar de cero básicamente. Yo estaba dispuesto a obedecer a Dios a mi manera. Voy a Saltillo. Te voy a obedecer, pero en Saltillo. Y Dios dijo, no, yo quiero que vayas acá. Y muchos de nosotros posiblemente nos encontramos en esa situación, en donde Dios te quiere acá. Y por eso tuve que decidir el dejar todo. Porque Dios me lo había hecho entender. Santidad es hacer la voluntad de Dios, no la que tú crees que es la voluntad de Dios. Muchos de nosotros vamos a tener que hacer cambios si quieres vivir en santidad. Si quieres seguir viviendo una vida mediocre, una vida hipócrita, y no me refiero a mí, sino delante de Dios, a Él es el que le vas a dar cuentas. Entonces, sigue ese camino que vas. Pero tu vida no va a reflejar la paz, el gozo, la prosperidad que Dios da a través de su santidad. No puedes esperar que Dios te bendiga, que Dios haga prosperarte en todo cuando estás viviendo en pecado. Dios es muy claro en eso. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. En otro pasaje nos habla que Él va a bendecir, a reponer lo que la oruga, el saltón destruyeron. Lo que vivir en pecado, en desobediencia destruyó, Dios lo puede restablecer. Pero tienes que vivir en santidad, en su voluntad. ¿Dónde estás ahorita? ¿Y dónde quieres estar mañana? O hoy mismo. Puedes comenzar hoy mismo. Hoy Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos si estamos viviendo en desobediencia. Inclina tu rostro, por favor. Hermano, hermana, no juegues con el fuego de Dios. No juegues con la misericordia de Dios. No juegues, no juegues. No quieres ser como Ananías y Zafira que vendieron una propiedad y quisieron engañar a Dios y a los apóstoles. Ellos murieron instantáneamente. Los hijos de Aarón murieron instantáneamente. Este hombre que tocó el arca de Dios murió instantáneamente. La paga del pecado es muerte, no es años de estar en un lugar donde después te pueden sacar de ahí si oran por ti. Es muerte, muerte eterna. Dios no quiere eso para ti, Dios quiere vida eterna para ti, pero tienes que rendir tu vida al Señor. ¿Qué decides hacer? ¿Qué decides hacer? En el nombre de Jesús, Señor, hay personas aquí que tú estás hablándoles. Les estás redarguyendo su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra que nos habla en misericordia. Porque pudiendo estar muertos hoy, todavía estamos vivos. Por tu misericordia. Señor, si hay pecado en tu pueblo, te pedimos perdón. Pídele perdón ahí donde tú estás. Pídele a Dios perdón. No sabes
¿Cuándo será tu último momento en esta tierra? Y una vez que partas de esta tierra, ya no hay vuelta atrás. No, escúchalo, nada ni nadie te podrá traer de nuevo a la tierra. Tendrás un juicio eterno. Pídele a Dios perdón. Entrega tu corazón al Señor. Jesucristo hizo ya lo necesario. Dio su vida en la cruz por ti. Dile, Señor, perdóname. Dile al Señor ahí en tu lugar donde estás. Dile, perdóname, Señor, por toda mi maldad. Te confieso a ti que he vivido para mí misma, para mí mismo. Y hoy quiero vivir para ti. Quiero comenzar a vivir en santidad. Espíritu Santo, lléname. Lléname, Señor. Y dame el deseo y el poder para vivir en santidad. Como a ti te agrada, como tú eres santo. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu fidelidad. Ayúdame que al salir de este lugar, tu palabra penetre mi corazón y se quede en mí y produzca fruto para que otros te conozcan. Te quiero honrar en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invitamos entonces la próxima semana que nos acompañes, que escuches qué significa vivir en santidad, cómo Dios quiere que vivas, cómo lo puedes aplicar diariamente en tu vida. Dios te bendiga. Terminamos con esto la transmisión también. Que todos los que están en casa, Dios les bendiga y esperemos un día, Dios nos permita volverles a ver aquí en el santuario también. Dios les guarde, que tengan todos un hermoso día. Hasta luego.